Buenas tardes, soy el doctor residente de tercer año Manuel Núñez Marinovich, de la especialidad de cirugía general de la sede del Hospital Nacional 2 de Mayo. En esta oportunidad vamos a exponer el tema de colecicitis aguda calculosa. Bien. La colicistitis aguda calculosa se define como la inflamación aguda de la vesícula biliar, que generalmente se da por una obstrucción a nivel del conducto cístico por un cálculo biliar que genera una inflamación mecánica, aumentando la presión intraluminal en la luz, produciendo una distensión con isquemia y distensión de la pared, ¿no? En este caso podemos observar la imagen, el cálculo que está impactado a nivel del bacinete, lo cual ocluye la salida del jugo de la bilis que está en la vesícula, haciendo que se quede dentro, generando una mayor distensión, con compresión a nivel de las paredes, generando la inflamación aguda de la vesícula biliar. Bien. Dentro de la colicitis aguda se manifiesta con ciertas características epidemiológicas. Vemos que a partir de los 40 años esta prevalencia aumenta, ¿no? Y predomina más en mujeres que en varones, con un 15% más, ¿no? Además también debemos de reconocer que el cólico biliar, que es el dolor por una contracción del músculo vesicular, lo que llamamos cólico vesicular, termina en una colicitis aguda el 20% de los pacientes. Para esto también existen factores que predisponen a esta patología, que es la colicitis aguda. Dentro de ellas tenemos la edad, que aumenta conforme van pasando los años, llegando así que a partir de los 40 a 50 años aumenta esta incidencia. ¿No? Y también tenemos que ver que en las mujeres es más frecuente por el predominio hormonal, en este caso los estrógenos, como también hablamos en la epidemiología que era más frecuente en las mujeres. También esta patología está influenciada también por la obesidad y la dislipidemia por trastornos del colesterol. También está la diabetes mellitus, la cirrosis y el embarazo, ¿no? Estos son los factores predisponentes que aumentan el riesgo de padecer una colicitis aguda calculosa. Dentro de la colicitis aguda calculosa vamos a tener la fisiopatología. ¿Cómo es que se da? ¿No? Habíamos dicho en la definición que existe una inflamación aguda de la vesícula biliar por un cálculo que se obstruye a nivel del conducto cístico o se impacta en el bacinete, lo cual va a ocasionar, en este caso, una retención, ¿no? Y acumulación de la bilis, lo que genera una distensión de la vesícula, ¿no? Aumentando la presión intraluminal, lo que posteriormente va a llevar a una isquemia de la pared vesicular y posterior inflamación aguda, ¿no? De todas, ese porcentaje que hemos hablado de colicitis aguda, la calculosa se da en un 90%, pero no solamente tenemos que diferenciar que no todo es origen calculosa, sino también un 10% es no calcular, no dependiente del hito, ¿no? Dentro de esta colicitis aguda vamos a ver las manifestaciones clínicas que existen, ¿no? Los signos y síntomas que presenta el paciente. En este caso el paciente nos va a informar o nos va a referir un dolor que existe a nivel del hipogastrio, ¿no? En la parte superior del abdomen y superior derecha, ¿no? Lo que nosotros llamamos o conocemos como epigastro e hipocondrio derecho. Además que este dolor se puede extender hacia el hombro y a la espalda, ¿no? También el paciente nos va a manifestar náuseas, vómitos y fiebre, ¿no? Estas son las características más predominantes que existe en la colicitis aguda, ¿no? ¿No? También nosotros en la exploración física vamos a encontrar el signo de Murphy, que es el dolor a la compresión a nivel de hipocondrio derecho, ¿no? Dentro de los diagnósticos de colicitis aguda, sabemos que una buena historia clínica nos da
un diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Para esto tenemos que realizar una buena anamnesis. El paciente nos va a dar a conocer los síntomas que hemos referido en las manifestaciones clínicas, como el dolor que existe, las náuseas, vómitos y malestar general con fiebre, ¿no? Dentro de todo, en el examen clínico vamos a ver una hipersensibilidad, dolor o hasta masa a nivel de hipocondrio derecho. Y el signo de Murphy, que es característico, ¿no? Que es una pausa en la inspiración tras la compresión en el punto de Murphy, ¿no? Además, vamos a ver los exámenes de laboratorio, ¿no? Dentro de todos va a haber una leucocitosis, ¿no? También va a estar aumentada la PCR. Y también tenemos otro tipo de estudio que son el estudio de imagen y en la ecografía para poder observar un engrosamiento de la pared, aumento del tamaño vesicular, también podemos ver líquido perivesicular, colecciones también y el signo Murphy ecográfico, ¿no? Además también se puede realizar una tomografía, ¿no? Pero también se puede observar la presencia de lítulos y el edema perivesicular. Acá podemos observar las características que habíamos mencionado a nivel de la ecografía, ¿no? Podemos observar una pared vesicular engrosada, mayor de 4 milímetros. También podemos observar el signo de doble riel. Además, aumento del tamaño vesicular, ¿no? De 8 a 4 centímetros, mayor de esos valores. Además, también podemos ver una colección o edema perivesicular, ¿no? Esos son los criterios diagnósticos ecográficos para poder hablar de una inflamación a nivel de la vesícula biliar. Una vez que el paciente ya hemos analizado sus molestias, tanto como síntomas, y analizado en la exploración física, en el examen clínico, los signos, y además de haberle realizado los exámenes de laboratorio y además una ecografía, podemos ya dar el diagnóstico de una colecistitis aguda, los cuales nos basamos en los criterios de Tokyo, ¿no? Y una vez establecido el diagnóstico, vamos a tener que darle al paciente un tratamiento farmacológico y un tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento farmacológico, obviamente el síntoma cardinal que va a presentar el paciente es el dolor, por lo tanto tenemos que combatirlo con AINES, ¿no? Antiinflamatorios no esteroideos, para tratar el cólico biliar y además en la colecistitis. Además también tenemos que usar antibióticos, ¿no? En este caso cefalosporina de tercera generación, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico, tenemos que realizarle una colecistectomía. En este caso, laparoscópica, que es el tratamiento indicado, ¿no? Esta está asociada, también tenemos que ver que este grado 3, como está condicionada al riesgo orgánico o disfunción de órgano, conlleva una mayor mortalidad del paciente, ¿no? Entonces, donde su pronóstico puede ser reservado, ¿no? Además, vemos que los factores predictivos negativos en un grado 3 de la colecistitis aumentan cuando hay una disfunción neurológica, ¿no? Una disfunción respiratoria, ¿no? Y además puede existir una disfunción hepática, ¿no? Entonces vemos que existen otros factores predictivos no negativos, por llamarlo así, donde está la disfunción cardíaca y la disfunción renal, ¿no? Estas disfunciones mejoran inmediatamente con el tratamiento, a diferencia de los otros que son factores predictores negativos, ¿no? Cuando se da el tratamiento pueden persistir. Bien, sabemos el manejo de una colecistitis, como lo vimos, es un tratamiento farmacológico y un tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento médico inicial, una vez ya diagnosticada la colecistitis aguda, se diagnostica, se debe de determinar primero la severidad, monitoreo constante de las funciones vitales, tanto de la respiración y la hemodinamia, la infusión suficiente de líquidos y electrolitos intravenoso con el tratamiento antimicrobiánico, además de la administración de analgésicos, ¿no? Como vemos, el tratamiento va a ser de acuerdo o va a ir a la par dependiendo del grado de la severidad.
Como vemos una colecistitis leve grado 1, el tratamiento ideal es laparoscópico, ¿no? La colecistectomía laparoscópica. Y esta tiene que ser, digamos, puede, digamos, tomar todas las precauciones, completar todos los análisis, a diferencia de una colecistitis, cuando el paciente presenta un grado 2, un grado moderado, donde la cirugía tiene que realizarse inmediato, ¿no? Entonces, tiene que realizarse diagnosticado y está en grado 2, inmediatamente entrar a cirugía. Cuando ya el paciente presenta un grado 3, cuando ya existe una disfunción orgánica, no tienen que uno ingresar inmediatamente, ya que el paciente está inestable hemodinámicamente, y realizar un drenaje biliar temprano, ¿no? Inmediato. Acá, por ejemplo, tenemos un cuadro diagnóstico y terapéutico, según las guías de Tokio, donde podemos observar las 3 tipos o grados de colecistitis, ¿no? En el grado 1 o leve vemos que el manejo inicial son los cuidados generales, las medidas de apoyo, como hemos visto, los analgésicos, la hidratación, el balance no solamente de líquidos, sino también de electrolitos, además con sus antibióticos, ¿no? Hacia la observación del paciente y una colecistectomía laparoscópica temprana, ¿no? Ese es en el grado 1, y en el grado 2 podemos observar cuando la colecistitis es moderada, vemos que se da también los manejos generales, ¿no? Antibióticos, cuidados, y también se entra inmediatamente a cirugía de emergencia para disminuir las complicaciones que existen cuando el grado o la severidad es nivel 3, ¿no? Donde se realiza un drenaje urgente de la vesícula biliar, ¿no? En la cual se realiza una colecistectomía laparoscópica, ¿no? O también puede ser una colecistostomía si el paciente está muy comprometido hemodinámicamente. Entonces, una vez que se realizan dichos procedimientos, se garantiza, digamos, la estabilidad del paciente, ¿no? Acá también podemos observar un cuadro resumen del manejo terapéutico quirúrgico de un paciente según grados de la colecistitis, ¿no? Vemos que en grado 1, antibióticos generales, antibióticos y soporte general, y observación con una colecistitis laparoscópica temprana, ¿no? En grado 2 vemos el uso de antibióticos y medidas de soporte, medidas generales, y una colecistectomía laparoscópica de emergencia o de urgencia. En el grado 3, estas acciones tienen que ser más inmediatas, porque está en riesgo el estado del paciente, está alterado el estado hemodinámico, por lo que tenemos que entrar a cirugía de inmediato, realizar una laparoscopía de emergencia o un drenaje del biliar, ¿no? Que puede terminar en una colecistostomía. Todo esto, esta patología, como hemos visto que hay factores que predisponen a presentar dicha patología, también se puede prevenir con los diferentes estilos de vida que puede tener el paciente. En este caso son varias opciones que tenemos, ¿no? En todo caso vemos una alimentación sana, equilibrada y completa, que también tiene que abarcar los verduras, frutas, antioxidantes, para disminuir el colesterol malo que existe a nivel de la sangre y se formen más cálculos de colesterol, ¿no? Además de un ejercicio intenso, de un ejercicio físico, ¿no? Para que así aumente el colesterol bueno, ¿no? Y también debe de haber un control de la obesidad. También debemos de entender que habíamos visto que cuando existe un aumento o un desajuste hormonal de los estrógenos, también conlleva a padecer dicha enfermedad, ya que es más predominante en las mujeres, ¿no? En este caso tenemos que acudir al médico para que haga un ajuste hormonal. Con estos estilos de vida se disminuye el riesgo de esta enfermedad, que es la colecistitis aguda. Ante todo, muchas gracias por presentar el caso. Hasta luego.